continuar entonces con ese tema de lo que es base de datos, porque yo sé que muchas veces van a tener que almacenar base de datos de qué. Diego, por ejemplo, tú vas a almacenar bases de datos de geográficos, ¿no? De toda esa información geográfica que te gusta ver, los mapas de Google, dónde ubicar lugares, ubicar, ¿no? Analizar esos lugares, todo eso vas a tener que almacenar en un lugar toda esa información. Puede ser una base de datos. Harvey le gusta la parte del cine, él va a tener que de repente alguna vez tener que administrar la información de, no sé, de las diversas videos, imágenes, todo lo que ha tomado y lo va a tener que organizar. Entonces, si él conoce algo de base de datos o ya tiene idea de que existe, entonces va a saber más o menos cómo organizar, cómo tener toda la información que él consiga, toda la información ordenada y cada vez que lo requiera lo va a poder observar. Piero también quiere averiguar, quiere trabajar en lo que es la comunicación, en lo que es publicidad externa. Entonces, esa publicidad externa él la va a ir trabajando en diferentes lugares con diferentes características y toda esa información debe estar registrada para que en cualquier momento que él requiera pueda mostrar esa información que antes analizó, buscó y él va a poderlo, ¿no? En base a eso lo va a poder fácilmente de repente eh, esa publicidad lo va a poder proyectar, lo va a poder realizar, porque va a saber las características de esa área, si ese lugar donde quiere poner la publicidad, de repente, no sé, su clima es variable, es un clima frío, es un clima cálido, o se encuentra en un lugar donde la visualización, la visibilidad no es adecuada, ¿qué se puede hacer? Entonces, todo eso se almacena, esa es una información que hay que almacenarla, perdón, almacenarla. Entonces, y normalmente toda esa información siempre se almacena en una base de datos. Por eso es importante que nosotros, al menos en estas clases de la educación que ustedes tienen, al almacenar y ya saber que existe y cómo más o menos se administra una base de datos. Ujú. Dijimos la clase de ayer que los programas que administran o gestionan las bases de datos son los que se llaman gestores, sistemas gestores de base de datos. Y dijimos que Microsoft Access, que el programa que vamos a usar nosotros, es uno de esos sistemas gestores de base de datos, ¿no? Dijimos que Access, Microsoft Access es ese tipo de programa. También hablamos de que hay cuatro tipos de bases de datos, ¿no? Las bases de datos transaccionales, las bases de datos multidimensionales, las bases de datos orientadas a objetos y las bases de datos relacionales. Por favor, ya, vete. Entonces, la clase pasada hemos analizado todo ello. Hemos visto que las diferentes clases de Este base de cuarto, por datos se favor. pueden usar, pero también dijimos que Ya anda Microsoft al cuarto de tu Access, el hija. programa que vamos a usar, De tu es andar un ya. sistema de base de datos relacional, o sea, administra base de datos relacionales, básicamente. Por eso es que nosotros vamos a usar Access para que nos ayude a gestionar bases de datos de tipo relacional. Anda al cuarto de lesbiana. Bien, Anda al cuarto de lesbiana. pero Access, ¿cómo va a poder almacenar esa información? Access va a almacenar esa información en lo que nosotros vamos a conocer como tablas. Ustedes recordarán un poquito de una clase que hicimos sobre en Excel, creo, ¿no? El año pasado, ¿no? Donde hablamos de funciones de base de datos. ¿Recuerdan el tema? Donde teníamos que ingresar funciones de base de datos para hacer procesos de cálculo. Bien, entonces, si yo les muestro esto,
esta imagen aquí. Esta imagen aquí está organizada en como una información que está dentro de un cuadro, ¿verdad? ¿Verdad, Diego? Sí, A esto se le conoce como una tabla. A toda esta información que está apareciendo aquí, desde Customer 1 hasta más a la derecha, todas esas columnas de información, todo esto es una tabla. Y la tabla en Microsoft Access es una de las partes de lo que conforma la base de datos. O sea, por eso dice acá, ah, lo que caracteriza a una base de datos relacional es que está formada por una colección ¿de qué? Diego, ¿de qué está formada la base de datos relacional? Por una colección de tablas. habla. Entonces, así como este ejemplo de tabla, entonces eh, una base de datos tiene varias tablas o muchas tablas dependiendo de cuán grande es la base de datos. Entonces, ¿y cuál es la característica de cada tabla? Cada tabla contiene información sobre un tema específico. Cada tabla va a contener información sobre un tema específico. ¿De acuerdo? Entonces, si decimos que una base de datos en Access está formada por toda una colección, un conjunto de tablas, y decimos que cada tabla contiene una información sobre un tema específico, entonces supongamos lo siguiente, yo les voy a mostrar una hoja. Aquí. Aquí les estoy mostrando una hoja donde hay una supuesta base de datos, la estructura de la base de datos. La base de datos de un colegio cualquiera. Eh, yo les estoy mostrando esta estructura de esa base de datos de un colegio cualquiera. Ya, entonces, en base a esto yo les consulto a ustedes. Si yo pienso almacenar información de la base de datos de un colegio, ustedes hagan la idea del colegio de nosotros o de cualquier otro colegio. ¿Cuál es la información más importante que se debe almacenar? Según su criterio de ustedes. Harvey, a ver, ¿me podrías decir, si tú piensas tener una base de datos del colegio, cuál es la información más importante que deberías tener en esa base de datos? Los nombres y apellidos ¿De quiénes? de los alumnos y profesores. Claro, o sea, tú me estás diciendo que debes tener, porque es muy importante, porque en el colegio está formado ¿por qué? Por alumnos y está formado por profesores, ¿verdad? Principalmente, ¿no? No, aunque faltan algunos datos más, pero principalmente el colegio está formado por alumnos y profesores. Entonces, si yo quiero tener la base de datos del colegio, entonces lo primero que tengo que pensar es tener toda la información posible de los alumnos y profesores. En primer lugar, porque si no, no tendría razón de ser el colegio. Entonces, ¿qué información podríamos pedir del colegio a los alumnos? ¿O qué, la base de datos del colegio, en la base de datos del colegio, qué información de los alumnos podríamos requerir? Harvey. Tú, por ejemplo, cuando tú te has matriculado, seguro han dado información de ti en el colegio, ¿verdad? ¿Qué información habrán pedido de ti en el colegio? Harvey.
Profe, Yo pregunto, ¿qué información de ti habrán pedido en el colegio cuando a ti te matricularon? las notas de mi anterior cole, Ya, la, bueno, mi nombre, DNI, no sé qué cosa más. Y ya, en eso. Sí, más o menos eso es lo que tú estás diciendo, es así. Cuando te han matriculado a ti, seguro que han pedido, primero, estás mirando la pantalla, ¿verdad? Primero deben Sí, haber profe. pedido tus apellidos. ¿Cuáles son tus apellidos? Luego deben haber pedido también tus nombres. Luego deben haber indicado, ¿no? Bueno, por añadidura, ¿no? El sexo que tienes. Y seguro también habrán pedido tu DNI, el número de tu DNI, ¿verdad? Esos datos han sido pedidos. Pero ¿crees que esa información tuya así es suficiente? No, ¿Qué no, más me habrán falta pedido más. de ti? Dirección, mi casa. Claro, dónde vives, porque es muy importante. Habrán pedido de repente, bueno, aunque a veces a ustedes no les piden, pero a veces al papá le piden su email, ¿no? A veces actualmente ya es necesario, todos tenemos siempre un email, ¿no? Hasta el teléfono. Toda esa información deben haber solicitado, ¿de acuerdo? Entonces, toda esa información deben haber solicitado y deben haberles facilitado al colegio para formar la base de datos de ustedes, de alumnos, del colegio en sí, ¿no? No de alumnos, no, la base de datos del colegio, porque la base de datos del colegio va a estar formado por diferente información. Una información, un grupo de información importante es alumnos, donde está toda la información de todos los alumnos. A ver, Diego, ¿qué otra información sería importante? Si, aparte de la información de los alumnos, ¿qué otra información es importante que se tuviera en esa base de datos del colegio? Tendría también apellidos, eh, nombres, DNI, ¿De quién? de, de, Del de alumno. esa persona, del alumno. Del alumno, ya, pero ya dijimos que eso, ya dijimos que todas esas cosas, por eso precisamente ahí lo acabo de resaltar de rojo, todo lo que habrán pedido de información del alumno. Pero el alumno nada más conforma la información del colegio, ¿quiénes más conforman la información del Los colegio? maestros. Los maestros, los Los profesores. directores. Claro, porque si pues el alumno solo no haría nada el colegio si es que solamente existirían alumnos y nada más. Deben existir también en el colegio profesores. Entonces, ¿ustedes creen que cuando un profesor ya se incorpora a trabajar en el colegio, qué le pedirán de información al profesor? A ver, Diego, ¿me puedes decir qué información le pedirán al profesor de información? A ver, Diego. ¿Qué? Sí, profe. A los profesores que se incorporan a trabajar en el colegio, ¿qué información les pedirán a ellos que den para formar la base de datos colegio? ¿Tú qué ¿Qué crees que? información? Claro, ¿qué datos, qué información le piden al profesor? Yo como profesor llego a trabajar al colegio, ¿qué me pedirán a mí? ¿Qué me pedirán de información a mí? Nombres, apellidos, teléfono, Exacto, muy DNI. bien. Me piden cuáles son mis apellidos, al igual que los alumnos, ¿no? En este caso, pero apellidos del profesor. Me pedirán cuáles son mis nombres, ¿sí? También sexo, ¿no? Bueno, eso ya por añadidura, pero también me piden cuál es mi DNI, ¿verdad? ¿Qué más me pedirán, Diego? ¿Qué más me podrán pedir? Teléfono, correo electrónico. Ahí está, me pedirán seguro mi teléfono, porque seguro en un momento me van a querer contactar y tienen que tener mi teléfono, mi correo electrónico, el email, ¿no? ¿Qué más me podrán pedir, Diego?
dirección, teléfono de casa. Claro, el teléfono, ya me lo dijiste, y mi dirección, porque también es necesario que sepan dónde vivo. Bien, son informaciones importantes de los profesores que seguramente deben pedirles. Pero a ver, ya está bien lo que me has dicho, Diego. Ahora, Piero, Sí, ya me han dicho que para una base de datos colegio es importante tener información de los alumnos. Ya dijimos cuáles son las informaciones más importantes y también tenemos que tener información de los profesores. Diego me acaba de decir que a los profesores seguro les han pedido información de apellidos, nombres, sexo, DNI, dirección, email, teléfono. ¿Tú crees que algo más es importante del profesor saber? la especialidad, ¿no? Lo que dice ahí. ¿Y a qué se refiere cuando decimos especialidad? A ver, ¿me podrás decir? ¿Me puedes decir qué Mm, cosa es especialidad para ti? o sea, lo que se dedica, pues. A los que se dedica. ¿Y a qué se dedica, por ejemplo? Yo, por ejemplo, ¿a qué me dedico? A ser profesor, ¿no? ¿Profesor de qué? No, a eso me refiero. De ¿Qué cómputo, o especialidad? sea, especialidad del curso. Especialidad de estudio, especialidad de la que estudia, porque los profesores, ¿De qué ha estudiado? Ajá. claro, porque los profesores tenemos una especialidad que hemos estudiado, porque claro, todos somos profesores, pero cada uno dedicado a una especialidad determinada. Entonces, a los profesores, aparte de pedirle todos los datos que ya hemos indicado, también hay que pedirle la especialidad, porque alguno puede ser de la especialidad matemática, otro puede ser la especialidad de sociales, otro puede ser especialidad comunicación. Entonces, hay especialidades. Entonces, por eso, eso es importante pedirle al profesor de información. Ya, pero algo que quiero que ustedes observen antes de pasar a la otra estructura. ¿Qué cosa está apareciendo en alumnos y en profesores que no lo hemos mencionado? Piero. El- ¿Qué, Piero? Piero, ¿Qué dijo, profe? hemos hablado de los alumnos y los profesores, pero ¿qué cosa no hemos mencionado de esos ejemplos que estamos poniendo ahí? ¿Para los dos? Para cada uno de ellos, sí, para alumnos y para profesores, ¿qué cosa no hemos mencionado? Ajá. No sé, ¿ah? el cod- El el código. código, el código. No hemos mencionado el código, porque si tú verás ahí en alumnos hay code alu, que indica código de alumno, ¿no? Code pro, que indica código del profesor. Es que normalmente en una base de datos, cuando se almacena información, a cada, a cada grupo de información, en este caso alumnos, y a profesores, se les asigna un código para que de ahí en adelante sean identificados. O sea, ustedes deben tener un código, ¿no? Ah, sí, 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 eso sí sabía. Sí, sí. Claro, ya ves, por eso es, pero ustedes van a dar esa información, el código Sí, a de, veces. ah, el, Porque en mi anterior colegio yo daba mi código cuando tenía que entregar mis libros. claro, cada uno tiene un código, pero ustedes le dan esa información al colegio, a la secretaria, a quien les matricula, ¿no? No, pues ellos nos dan, ¿no? Ellos les dan a ustedes, o sea, Profesor, también normalmente el código normalmente es autogenerado, o sea, la institución, en este caso el colegio, la empresa, institución, en genera las ese código y a universidades. ustedes se los da, pero lo autogenera. Si es que no lo autogenera significa que ellos mismos lo crean. Uno mismo, la entidad mismo, en este caso el colegio, lo crea. O puede Ajá. ser que lo genere en alguna otra manera, pero por eso se dice autogenera. Entonces, así como va a existir de información en el alumno, código de alumno, también va a existir en los profesores un código de profesor. Por eso. Entonces, ¿Y usted tiene su código, profe? sí, todos tenemos un código, ¿sí? Y es así, en la vida real es así.
Si tú almacenas, tú visualizas bases de datos de diversas entidades, instituciones, puede ser una clínica, una tienda, no sé, de cualquier tipo de base de Y datos, profe, siempre hay ¿el código para códigos. qué es? Ah, ¿el código para qué es? El código se usa para que sea más rápidamente identificable cada información. Entonces, y los códigos son únicos y no pueden ser, no puede haber dos personas o dos entes, dos cosas con el mismo código. O sea, nunca una institución, una empresa, nunca tiene un mismo código para dos entidades. Cuando hablo de entidades, estoy hablando de que una persona, puede ser una cosa, ¿no? Entonces no existen dos códigos iguales. Por eso que a cada uno de nosotros nos corresponde un código que es diferente al otro, de otra persona. Entonces es más fácil identificar a esa persona por su código. Cuando en la base de datos está almacenada esa información de toda esa persona por medio de su código, ya doy su código y aparece toda la información de esa persona. Doy el código del profesor o del alumno inmediatamente para cada uno de ellos. Más o menos se entiende por qué ahora existen códigos de identificación para cada grupo de información. Sí, profe. Sí, entonces eso es importante saberlo ya porque es necesario saberlo para cuando uno cree una base de datos. Entonces, bien. Bien, entonces estamos explicando sobre una estructura de una base de datos de un colegio cualquiera. Estos son los datos importantes. Pero yo pregunto ahora, ¿solamente es necesario datos de alumnos y profesores del colegio o algo más hay que saber? Piero, a ver, ¿tú qué piensas? ¿Qué dijo? ¿Solo es Profe. importante bases de datos de alumnos y profesores o también es necesario otra información De curso, de notas. Exacto, así abajo lo he puesto precisamente, porque los cursos Ay, se dictan en el colegio, ¿no? Entonces es necesario que exista una base de datos, perdón, una información también de cursos. Y lo primero que se tiene que saber es el nombre del curso, ¿verdad? El nombre del curso. Y luego de ese curso se tiene que saber a qué área pertenece ese curso. ¿Y a qué área pertenecerá el curso? Es muy importante porque yo sé que se dicta álgebra, pero ¿a qué área pertenece? A matemática. Literatura, ¿a qué área pertenece? A comunicación y así, ¿no? Siempre es importante saber, aparte del nombre y del área que pertenece el curso, el nombre y el área que pertenece al curso. Pero esa información yo la doy, pero se puede autogenerar también un código de curso, al igual que los casos anteriores. Sí, se puede, porque es más fácil identificar el curso por su código, es más rápido. Por eso es recomendable autogenerar o generarlo manualmente, como uno cree conveniente, los códigos de curso. Sabiendo el código de curso, ya automáticamente sé el nombre y al qué área pertenece ese curso. Una vez que haya alumnos, profesores, cursos, información de cursos, ¿qué otra información importante es contenida en una base de datos o en un grupo de información del colegio? ¿Para qué existen los alumnos, los profesores y los cursos? ¿Para qué existirán los alumnos, profesores y los cursos? Ellos Para existen, identificarnos, para identificarlo. no básicamente. ¿Y sabes por qué existen los alumnos, profesores y cursos? Ellos existen, ¿por qué? Porque en base a eso ustedes obtienen un conocimiento. Y ese conocimiento, ese conocimiento se resalta? ¿Cómo es que ustedes saben que han obtenido el conocimiento? ¿Cómo ustedes van a saber cómo obtuvieron el conocimiento o no obtuvieron el conocimiento que les impartió el profesor en tal curso respectivo? ¿Cómo saben ustedes
que han podido obtener o no el conocimiento. Eso, chicos, lo van a saber con una nota, ¿sí o no? Las notas que ustedes tengan, claro, el promedio, la nota que ustedes tengan va a reflejar lo que ustedes, si ustedes aprendieron o no aprendieron. Es por eso que también, aparte de la información de los alumnos, profesores y cursos, también es importante tener información de las notas, ¿sí o no? Y ustedes, sí, las notas que ustedes obtienen, ¿en cuánto se distribuyen en el año? Piero, las notas que ustedes obtienen en los cursos, ¿en cuántas partes se dividen en el año? Piero. En cuatro, porque ustedes tienen una nota del primer bimestre, del segundo bimestre, del tercero y el cuarto. Entonces, ustedes obtienen una nota 1, una nota 2, una nota 3 y una nota 4. Y en base a eso, ya en base a esas 4 notas, se obtiene el promedio del año. Listo. Pero si yo almaceno solamente información de nota 1, nota 2, nota 3 y nota 4, ¿se podrá saber a esas notas a qué curso pertenecen? Si yo solo almaceno información de nota 1, luego lo mismo hago con nota 2, nota 3 y nota 4. Si yo almaceno información de cada una de las notas, ¿con eso será suficiente para saber esas notas a quién pertenecen o a qué curso pertenecen, a qué alumno pertenece, a qué profesor dictó el curso que puso esa nota? ¿Se podrá saber eso? No. Porque si lo ponemos simplemente nota 1, nota 2, nota 3 y nota 4, eso quedaría vacío. No se sabría qué profesor dictó el curso, qué alumno obtuvo esa nota y qué curso se dictó, a qué curso se le puso esa nota. Entonces, siempre es necesario para este caso, ¿qué cosa? El código del curso. ¿Pero por qué le pongo código de curso? Porque existe en otro grupo de información existe un código que se llama Code Curso, que contiene toda la información del curso. Entonces simplemente por eso yo voy a simplemente aquí pedir para las notas también, aparte de las notas mismas, de los valores de notas, también pedir a qué curso pertenece. Eso me lo da el código de curso. También pido el código de profesor, porque de esa forma yo sabré qué profesor puso esa nota en ese curso. También pido código de alumno. ¿Por qué? Porque de esa forma yo sabré a qué alumno le pertenece esa nota o notas. Entonces, en el grupo de información notas, yo voy a requerir ¿qué información? El código del curso, para saber a qué curso pertenece. Voy a necesitar saber el código de profesor, para saber qué profesor puso esa nota. El código de alumno, para saber a qué alumno se le puso esa nota. Y luego ya de ello, ya recién las notas respectivas, ¿no? Entonces todo esto es importante para ir formando lo que es la estructura de la base de datos colegio. Como ven, esto es muy importante y de esa forma se va a ir formando la estructura. Piero, ¿alguna pregunta? No, profe, todo bien, está claro. Bien, listo, chicos. Entonces, esta introducción a lo que es la estructura de una base de datos cualquiera, en este ejemplo fue un colegio, más o menos lo he analizado para que ustedes vean cómo se debe ir viendo. Entonces, yo les voy a poner una actividad, por favor, anoten en su cuaderno, en su hoja de apuntes, en base a esto. ¿Va a subir tarea a la plataforma? Sí, la voy a subir, o quieren que la suba y ustedes la observan de ahí. Sí, mejor. Porque simplemente es una descripción nada más, ya, pero yo lo voy a subir entonces para que ustedes en base a eso puedan
desarrollarlo, ¿ya? O sea, lo que voy a pedir simplemente es que, así como este ejemplo también se los voy a enviar para que ustedes se guíen con esto. En base a este ejemplo, ustedes ahora me van a pensar, van a analizar ustedes cuál sería la estructura de una base de datos de de una farmacia. Entonces, ustedes lo que quiero que me piensen, así como lo he hecho yo. Profe, Dime. base de datos de la farmacia, pero ¿de qué? De una farmacia cualquiera. De cualquier farmacia. O sea, ustedes piensen, por ejemplo, o será de repente muy complicado. Ya, mejor para que no sea tan complicado, porque yo pensaba poner farmacia, pero de repente que sea algo más simple. A ver, una base de datos de una tienda mejor, de una bodega, algo así. ¿De acuerdo? Mejor, algo más simple. Ya, profe. Base de datos. Así como he planteado yo, ustedes analizan cuáles son las informaciones que debe contener esa base de datos de la tienda. Lo agrupan, por ejemplo, yo en colegio yo lo agrupé en alumnos, lo agrupé en profesores, Profesor, ¿cuál es la en tarea? curso y notas. Entonces, Sí, te lo he dicho. la tarea es la siguiente: dibujar y luego dibujar la estructura de la base de datos de una tienda. Dibujar. La estructura de la base de datos de una tienda. Este ejemplo del colegio se los voy a enviar a ustedes para que analicen en base a este ejemplo también de la tienda, ¿ya? A ver, para la próxima, y ya más o menos me traen así, en un cuadro definen, por ejemplo, yo les ayudo, por ejemplo, una idea. En la tienda tienen que pensar qué cosas de información puede tener la base de datos de la tienda. A ver, tú, Piero, ¿qué me podría decir? En la tienda, ¿qué importante información se puede almacenar? El dinero, ¿no? Pero ese dinero, ¿cómo? Claro, el dinero es una opción, sí, pero algo más importante que el dinero, porque el dinero sí se va a contabilizar, sí está bien, pero otra cosa importante de información. Los productos. Exacto. Entonces, ustedes acá podrían, en vez de donde yo pongo alumnos, podrían poner productos. Y ahí le ponen toda la información que podrían requerir de los productos. ¿Sí? Así van a ir formando ¿no? Ya te dije uno, ya lo demás ya ustedes lo analizan. Bien, chicos. Por hoy día nos quedamos ahí nada más, entonces continuamos la próxima sesión. ¿Ya, chicos? Ya, profe. Ya, chicos, cuídense, buenas tardes, hasta luego, hasta luego. Chao, profe. Chao, cuídense, Chao. chao.